Bueno, compañeros, buenas tardes. Vamos a resolver el examen del anterior parcial, ¿ya? Ejercicios similares hemos hecho ya en el anterior video. Y ahorita lo único que sería tal vez con datos, reemplazar datos ya y un ejercicio de lo que es derivadas. Este era el examen del anterior parcial y el primer ejercicio nos decía hallar el área limitada por las líneas y nos decía calcular el jacobiano de transformación, ¿ya? Y teníamos esta ecuación que se trata de una lemniscata de dos hojas, ¿ya? Y si no se ubican bien, digamos, qué gráfico es esto, entonces les dice también, ¿no? Pueden utilizar, ¿qué se llama? Mm, Pueden hacer a pulso o pueden hacer computarizado, ¿ya? Entonces, para ese caso, ustedes igual pueden utilizar lo que es la aplicación GeoGebra. A ver, les mostraré. Por ejemplo, para uno de esos ejercicios, he utilizado la aplicación GeoGebra y con eso igual ustedes pueden graficar. Ya, por ejemplo, a ver esa lemniscata. Voy a intentar aquí ahorita un rato. 94. Ahí estoy introduciendo lo que es la función de esa lemniscata. Aquí me he equivocado. Pucha. Ya un ratito. Si no, eso al final lo vamos a hacer ya. La cuestión es que el GeoGebra, entonces cuando ustedes introducen la función, ahí se los grafica ya. En ese caso me ha dado un círculo porque en vez de menos, al x al cuadrado menos a la parte del segundo miembro, yo lo he colocado con signo positivo. Por eso me estaba saliendo una circunferencia ya. En ese signo al final me he equivocado. Pero de todas formas, como están viendo, ustedes pueden colocar una función y se los grafica ya, sea en 2 dimensiones y sea en 3 dimensiones. Ahora, para este caso, ¿dónde está? Para este primer ejercicio ya directamente lo tengo graficado. Ya, y si es que es característico de esta función, de esta lemniscata siempre esta ecuación, ya. Cuando ustedes ven una ecuación así, de esta forma, entonces ya es una lemniscata, donde la característica de la lemniscata es que este, este coeficiente A es la distancia desde el 0 hasta la intersección con el eje real, ¿ya? Esta distancia, este coeficiente A, que nos decía el ingeniero que era el número del carnet más 1, entonces es esta distancia. Esta distancia es A, ¿ya? Ahí es donde intersecta la lemniscata. Y el otro sería menos A, este otro punto. Y aquí la distancia igual sería A, pero aquí en este punto sería menos A. Luego la otra característica de la lemniscata es que sus ejes forman 45 grados, no, perdón, estas sus diagonales forman 45 grados con lo que es el eje real.
ya en cualquiera de sus diagonales. Esta diagonal forma 45 grados con su eje real. La diagonal de acá abajo forma, en este caso, como está yendo en sentido horario, va a formar menos 45 grados. Y para los otros lados lo mismo. De acá a acá habría 45 y en sentido horario habría 3/4 de pi, que sería 180 menos 45. ¿No ves? 135 grados sería. Estamos tomando de acá hasta acá. Y en cambio de acá estamos yendo en esta dirección y por eso es signo negativo. Y en acá, en esta diagonal, lo mismo. Aquí habría 45 grados, pero como estamos yendo de acá hacia acá, en sentido horario, con signo negativo, menos 135, y eso sería 3/4 de pi negativo en radianes. Entonces, esta es su forma de la ecuación de la lemniscata. Ya sería bueno que vean otras ecuaciones, aunque creo que esta es la más clásica. Tal vez un cardioide puede ser. Esas ecuaciones pueden averiguar cuáles son sus formas y para no tener complicaciones a la hora de graficar. Luego nos da esta otra expresión, ya que es la de una circunferencia. Igual nos daba con el A, ya, y ya hemos visto, aquí dice el A es igual a 1 más el último dígito de su carnet de identidad, ¿ya? En este caso, A le estoy colocando 9, ¿ya? 9, digamos, supongamos que mi carnet termina en 8, entonces 8 más 1, 9. Entonces, la región donde tengo que encontrar el área es entre estas dos curvas, ¿ya? Entonces, entre estas dos curvas, ya graficando y también graficando lo que es mi circunferencia, para encontrar lo que es el centro y lo que es el radio, para poder graficar, tengo que completar cuadrados, ¿ya? Y eso es lo que estoy haciendo en esta parte de acá. Esta es mi circunferencia, ya hemos dicho que A para mí va a valer 9, entonces sería aquí 18. ¿No? 2 por 9, 18, y eso va a pasar al otro lado con negativo. Y ahí tengo que completarle lo que son los cuadrados. En este caso, para completar este cuadrado del X, tendría que ser más 9 al cuadrado a este miembro, y al otro miembro igual estoy sumando más 9 al cuadrado para no afectar en nada. Miembro a miembro estoy sumando y se mantiene la igualdad. Y de acá esto va a ser igual a X menos 9, todo esto al cuadrado, más Y al cuadrado igual a 9 al cuadrado. De aquí estoy viendo que mi centro va a ser 9,0, ¿no? Porque este Y es como Y menos 0 y eso al cuadrado. Y su componente en Y sería 0. Y el radio al cuadrado, igual al radio al cuadrado, en este caso el radio va a ser 9. Entonces, ya sabemos cuál es el centro de mi circunferencia. Había sido 0 en el eje Y 9 en el eje X. Ya en aquí me he olvidado anotar el eje Y y el eje X. Entonces aquí está 9 en el eje X y 0 en el eje y un radio de 9. Entonces de acá trazamos un radio de 9 que va a coincidir acá con el origen y va a ir tanto, ¿no? Y su radio vale 9. Ya, una vez graficando ahí y una vez graficando la lemniscata, con lo que les he dicho más antes, considerando esa constante A, en este caso A vale 9 para nosotros, para nuestro ejercicio, entonces 9 era su punto de intersección en el eje real y menos 9. Y 45 grados las diagonales que forman sus hojas. Ya, una vez teniendo eso, entonces voy a proceder a ver cuál es el área que tengo que encontrar. ¿Ya? He dibujado la lemniscata, he dibujado lo que es la circunferencia y el área que encierran estas dos es esta área. ¿Ya? En el anterior ejercicio solo hemos encontrado el área de la lemniscata, ahora vamos a encontrar esta área. Les he dicho que era la resta del área de la circunferencia menos el área de una hoja de la lemniscata. En este caso, eso lo vamos a completar, ¿ya? El anterior solo de la lemniscata hemos encontrado. Entonces sería esta área que estoy sombreando de color medio lila, aquí parece. Entonces sería el área de la circunferencia menos el área de la lemniscata. Eso me daría el área que estén cesando estas curvas. Ahora, para poder trabajar bien esto, tengo que cambiar a lo que es coordenadas polares, ¿ya? Como estoy en el plano, como estoy simplemente en 2 dimensiones, me conviene cambiarlo a coordenadas polares, ¿no ve? En 2 dimensiones nada que ver lo que es coordenadas cilíndricas o lo que es coordenadas esféricas, ¿no? Ahorita estamos en el plano, en 2 dimensiones nada más. Entonces, coordenadas polares, más que suficiente.
Ya en lo que es coordenadas polares ya sabemos de dónde hemos sacado. Por ejemplo, nos damos acá un vector, o entre comillas, ¿no? Un vector R. Y aquí tiene sus componentes, una distancia X y una distancia Y. ¿Lo ve? X es igual a R por coseno de tita. Y Y, esta distancia, su componente en Y va a ser igual a R por seno de tita. Y luego vemos que R al cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿ya? Donde R es simplemente la distancia. Entonces R, como es una distancia, siempre va a ser positiva. Entonces, como ya tenemos los valores, este X y Y los reemplazamos en nuestras ecuaciones, en este caso para la lemniscata y para la circunferencia. Ya, y estoy reemplazando. Y aparte nos pedía el ingeniero calcular lo que es el jacobiano de transformación. Ya hemos dicho que el jacobiano es igual a la derivada parcial de las variables que tengo respecto a las variables nuevas a las que quiero cambiar. En este caso, las variables que tengo al principio, fíjense, es X y Y, ¿no? Esas son las dos variables, X y Y. Y ahora las que vamos a cambiar va a estar en función de R y en función de tita. Entonces, aquí sería, en esta primera parte, me he olvidado anotar ese paso, aquí sería X derivada de R, X derivada de tita. Luego sería Y derivada de R y Y derivada de tita. Entonces, para esta primera parte, si yo derivo X respecto de R, ¿qué me va a dar? Me va a dar simplemente coseno de X. Y eso es lo que tengo acá. Luego en acá, para X respecto de tita, ¿qué me va a dar? X respecto de tita, me va a dar... No, en esta parte no. En esta parte no estoy equivocando. Es así. En aquí es Y respecto de R, aquí es X respecto de tita, y aquí va a ser Y respecto de tita, ¿ya? Las derivadas parciales, ¿ya? Aquí entonces sería Y respecto de R. Si yo derivo esta función Y respecto de R, el R se va a volver 1 y solamente va a quedar seno de tita, y por eso me está quedando esto acá. Luego, si yo derivo X, mi función X, respecto de tita, esta vez, para esta parte de este determinante, que es el jacobiano, si yo derivo X respecto de tita, sería derivar el coseno, ¿no? Y la derivada del coseno es el menos el seno, entonces me quedaría menos R por el seno de tita. Y si yo derivo Y solo respecto de tita, pues me va a quedar la derivada del seno, el coseno. Me va a quedar R por el coseno de tita. Y el determinante de esas derivadas parciales es el jacobiano. En este caso el determinante va a ser la primera diagonal, esta primera diagonal, y menos la segunda diagonal. En este caso coseno de tita por R coseno de tita me va a quedar R coseno al cuadrado de tita. Y luego sería menos, ¿ve? Y luego en acá va a ser seno de tita por menos R seno de tita. Sería menos R seno al cuadrado de tita. Y el menos con el menos se va a volver más porque es una multiplicación. Y me va a quedar eso, R seno al cuadrado de tita. Y luego, factorizando lo que es R, me va a quedar coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita. Y coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita es 1, ¿no? Por identidades trigonométricas. De aquí el jacobiano simplemente me queda R. Ya, entonces ya he encontrado también lo que es el jacobiano y ahora lo que voy a hacer es reemplazar ya en la ecuación de la lemniscata. Entonces en estas partes donde había x al cuadrado y más y al cuadrado, que voy a reemplazar, R en vez de x, R coseno de tita, en vez de y, R seno de tita. Entonces aquí en vez de x al cuadrado más y al cuadrado sería R al cuadrado coseno de tita, R al cuadrado seno de tita, todo eso al cuadrado. Y en vez de utilizar esa constante A, voy a utilizar el número que me toca de mi carnet, en este caso 9. Ya va a ser 9 al cuadrado por, y en aquí que teníamos, x al cuadrado menos y al cuadrado de menos y al cuadrado. ¿Ya? Entonces aquí va a ser x al cuadrado menos y al cuadrado. Luego hay que ir factorizando y hay que ir simplificando. De acá voy a factorizar lo que es r al cuadrado y me va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado y esto es 1. Y me va a quedar r al cuadrado elevado al cuadrado, r a la cuarta. Para esta otra parte, el coseno al cuadrado menos el seno al cuadrado de tita
por identidad trigonométrica me va a quedar el ángulo doble, ya que es coseno de 2 tita. Coseno de 2 veces tita. Y de acá, 9 al cuadrado se queda tal y como está. R al cuadrado igual se queda tal y como está. De aquí el R al cuadrado se simplifica con este R a la cuarta. Y solamente va a quedar a este lado lo que es R al cuadrado, igual a 9 al cuadrado por coseno de 2 tita. De acá, R va a ser igual a más menos raíz de 9 al cuadrado por coseno de 2 tita. Y el 9, como está elevado al cuadrado, se simplifica con el radical y sale fuera de este mi radical. Y R, como es una distancia, ya hemos dicho, como es una distancia, va a ser un valor positivo, ¿ya? Entonces el valor negativo de de lo que ha pasado como radical, lo descartamos y solo nos quedamos con el valor positivo. Y esa sería la ecuación de mi lemniscata en coordenadas polares. Y también recomendarles que mm, traten siempre de explicar paso a paso lo que están haciendo, ¿ya? Porque el ingeniero más que todo eso es lo que califica. Ya, luego continuando, ahora hay que reemplazar en la ecuación de la circunferencia, ¿no ve? Nuestra ecuación de la circunferencia de la forma más simple tenía esta expresión, ¿ya? Tenía esta expresión, entonces reemplazamos ahí, en vez de x, otra vuelta, colocamos r coseno de tita, en vez de y, colocamos lo que es r seno de tita. Ya, reemplazando, en vez de x, r al cuadrado coseno al cuadrado de tita. En vez de y al cuadrado sería r al cuadrado por el seno al cuadrado de tita. Y esto va a ser igual a 2 por 9, que es en vez de a, estoy colocando 9, va a ser 18. R coseno de tita. Y de acá. Y de acá, este coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita se va a volver 1 por identidad trigonométrica, ¿ya? Y aquí me va a quedar lo que es r al cuadrado nada más. Y con este r del otro miembro se va a simplificar y a este lado solo me queda r y aquí va a ser igual a 18 por coseno de tita. Y esta sería la ecuación de mi circunferencia en coordenadas polares. Ahora sí, una vez que ya he encontrado las ecuaciones de esas mis dos curvas en lo que es coordenadas polares, yo estoy diciendo, el problema consiste en encontrar el área de una hoja de lemniscata y restarla del área total de la circunferencia, ¿ya? Por eso les digo, traten de colocar siempre así, aunque escribiendo paso a paso lo que están haciendo, ¿ya? Eso es lo que más califica el ingeniero. Incluso tal vez en estos últimos exámenes han debido hacer algunos bien y les ha debido colocar 30 y deben estar renegando, pero es por eso. Traten siempre de explicar qué están haciendo paso a paso. Ya, luego, ya, estoy colocando acá el área de una hoja de lemniscata, ¿a qué va a ser igual? Voy a colocar el área de una hoja de lemniscata, tenemos la integral, y ya les he dicho, para calcular el área, una vez que transformamos ya sea coordenadas polares, cilíndricas o esféricas, tenemos que multiplicar dentro de la integral por lo que es el jacobiano. Aquí el jacobiano es r, ¿ya? Luego va a ser por diferencial de r, diferencial de tita. Siempre traten de conservar ese orden cuando cambien a coordenadas polares. Les va a resultar más fácil, ¿ya? También pueden colocarlo en otro orden, pero este orden es más recomendable. Ahora, diferencial de r. ¿De dónde a dónde se va a mover el r? Si vemos de acá, aquí está el r, ¿no ve? Es una distancia, es como si fuera el radio que se va a ir desplazando. En este caso, este r se va a ir desplazando, fíjense, va a empezar acá, desde cero, va a ir creciendo, va a ir recorriendo toda esta curva, va a ir recorriendo hasta llegar acá, ¿ya? Es decir, va a ir de cero y va a recorrer toda la curva. Entonces, para mi diferencial de r, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser la curva la cual está recorriendo. ¿Cuál es esa curva? Va a ser la ecuación de la lemniscata, pero en coordenadas polares, ¿no ve? Va a ser esta ecuación, 9 por raíz de coseno de 2 tita. Y ese sería el límite superior. Luego, para el diferencial de tita, ahora nos fijamos. ¿De dónde a dónde va a recorrer mi ángulo? Va a venir de acá.
Este R, fíjense, puede venir de acá, 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 o también lo mismo, ¿no? Que empieza en cero, viene y recorre la curva, ¿no ve? Eso ya depende de cualquiera. Ahora, para esta parte del ángulo, va a venir desde acá, desde menos pi cuartos, ¿y hasta dónde va a llegar? Va a llegar hasta acá, hasta pi cuartos. Y eso es lo que tengo acá, ¿dónde está? Para mi diferencial de tita va a venir desde menos pi cuartos hasta pi cuartos, ¿no? Desde menos 45 hasta 45. Y ese sería el área de mi lemniscata, ¿ya? Y de acá simplemente ya es integrar, ¿ya? Aquí tengo R diferencial de R. Entonces, este R, esta variable, tengo que integrar, ¿ya? ¿Cómo integro esto? Va a ser R al cuadrado dividido entre 2, ¿ya? Y el límite evaluado en el límite superior y en el límite inferior. Y esto por diferencial de tita. Ahí sigue. Ya evalúo estos dos límites. Entonces, en vez de R al cuadrado, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 9 por raíz de coseno de tita, ¿ya? En este caso es R al cuadrado, entonces me va a quedar 9 al cuadrado. Y me va a quedar raíz elevado al cuadrado. Y el cuadrado con el radical se me va y solamente me va a quedar coseno de 2 tita sobre 2. Y luego menos el límite inferior, que es 0. 0 al cuadrado dividido entre 2. Y esto se va a volver 0 y solamente me va a quedar esta expresión, ¿ya? Este 9 al cuadrado es 81. Dividido entre 2, 81 medios. Como es un número, como es una constante nada más, puede salir fuera de mi integral. Y este coseno de 2 tita, como contiene mi variable, se queda dentro de mi integral. Y el límite no cambia desde menos pi cuartos hasta pi cuartos, ¿no? Luego, ¿cómo yo integro esto? Ya tengo una función, es una composición de funciones. Tengo una función dentro de otra función. Entonces, para yo poder integrar esto, tengo que tener la derivada de esta mi función que está dentro de esa función. Es decir, la derivada de 2 tita respecto de tita, ¿cuánto es? Simplemente 2, ¿no ve? Es como decir, la derivada de 2x, ¿cuánto es? Simplemente 2, ¿no ve? Lo mismo. La derivada de 2 tita, ¿cuánto va a ser? Va a ser 2. Entonces, yo multiplico por esa subderivada a esta mi expresión por 2, ¿ya? Y lo divido entre 2 para que no afecte a esta mi integral, ¿no ve? 2 sobre 2, 1 y sigue siendo la misma integral, no afecta a nada. Ya, entonces luego, una vez que tengo esta mi función y tengo lo que es la derivada de lo que está aquí adentro, yo directamente puedo integrarlo como si fuera una función normal. En este caso, la integral del coseno me da el seno. ¿El seno de qué? Va a ser el seno de 2 tita. El límite inferior menos pi cuartos, el límite superior va a ser pi cuartos. Evalúo estos límites, va a ser seno de 2, ¿no ve? 2 por tita. Tita es pi cuartos menos el seno de 2 por menos pi cuartos, ¿ya? En acá, 2 por pi cuartos me va a dar pi medios, ¿ya? Y eso, ¿cuánto es pi medios? Es 90 grados. Seno de 90 grados es 1. Y luego menos seno de, aquí me va a quedar menos pi medios. Y eso es menos 90 grados, ¿ya? ¿Y cuánto es el seno de menos 90? Es menos 1. Con este menos que estoy colocando acá, menos 1, estos dos se vuelve más y sería 1 más 1. Me quedaría 2 por 81 cuartos y se simplifica el 4 con el 2 y solamente me queda 81 medios y esa sería el área de mi lemniscata. Eso en unidades cuadradas, esa sería mi área. Luego el área de mi circunferencia. Ya, perdón. El área de mi circunferencia, ¿a qué va a ser igual? Ahora vamos a encontrar lo que es el área de la circunferencia. Nosotros directamente podemos decir acá, podemos decir el área de mi circunferencia va a ser pi por el radio al cuadrado, ¿no ve? Podemos hacerlo eso por factor de tiempo. Yo les aconsejaría que hagan así. Pero si es que les da 1 hora y media, entonces también pueden hacerlo de esta manera. Pueden encontrar el área de la circunferencia por mediante integrales dobles, ¿ya? Lo que es aún más interesante. Y es como la demostración de dónde sale esa fórmula de la circunferencia. Ya en este caso, ¿dónde está? Encontrar el área de la circunferencia, ¿ya? El área de la circunferencia, igual, una doble integral, el jacobiano, ¿no ve? El jacobiano en coordenadas polares, porque lo hemos cambiado a coordenadas polares. Diferencial de R, diferencial de tita. Ahora me fijo, R de dónde a dónde va a ir.
R va a venir desde acá, fíjense, va a venir de este 0 y va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y se va a comportar según la función de la circunferencia, ¿ya? Y la función de la circunferencia en coordenadas polares ya la hemos encontrado, era 18 por coseno de tita. Entonces el límite superior es 0, porque va a ir desde abajito, ¿no? Va a ir pequeño y va a ir creciendo, ¿no ve? El R va a ir creciendo, va a ir creciendo el R y se va a comportar según esta función de la circunferencia, que es 18 por coseno de tita. Entonces el límite superior para la límite inferior es 0 para la circunferencia y el límite superior es 18 por coseno de tita para el diferencial de R. Ahora el diferencial de tita, ¿desde dónde hasta dónde va a crecer la circunferencia? Ya, de acá está bastante clarito, ¿no? Si nosotros trazamos una recta de acá, a ver, esto cambiar. Si nosotros trazamos una recta de acá, fíjense, va a empezar acá, va a empezar en menos 90 grados, ¿no ve? Hacia abajo, y eso sería menos pi medios. Y va a ir recorriendo, hasta que va a terminar acá. Va a terminar en 90 grados, que es pi medios, positivo. Entonces el límite inferior va a ser menos pi medios y el límite superior va a ser pi medios, ¿ya? Entonces ahí ya no hay donde perderse para lo que es el límite del ángulo. Y eso es lo que tenemos acá, desde menos pi medios hasta pi medios. Ese es el área de mi circunferencia. De acá, otra vuelta integrando, R, con diferencial de R, va a ser R al cuadrado dividido entre 2, el límite superior y el límite inferior. Evaluamos estos dos límites. Aquí me va a quedar 18 al cuadrado por el coseno al cuadrado de tita dividido entre 2, menos el límite inferior que va a ser 0. 0 al cuadrado dividido entre 2. Y esto es 0, ¿no? Solamente me va a quedar esta parte. Ya de acá 18 elevado al cuadrado dividido entre 2 me va a dar 162 por la integral de este menos pi medios hasta pi medios del coseno al cuadrado de tita, diferencial de tita. Y esto va a ser igual a este mismo, 162. Y ahora, para integrar esta parte, ya sea seno al cuadrado o coseno al cuadrado, tenemos que usar lo que es la identidad trigonométrica, ¿ya? Y ya hemos hecho esto en la otra clase. Coseno al cuadrado es igual a 1 más coseno de 2 veces el ángulo, en este caso tita, dividido entre 2. Y el seno al cuadrado de tita es igual a 1 menos coseno de 2 tita dividido entre 2. Ahí ven que lo único que cambia es el de menos cambia más, ¿no ve? Del coseno a seno. Ya en este caso coseno, entonces utilizamos el signo positivo. De acá esto se divide, ¿no? Se divide en un medio, ¿no ve? Yo puedo esto dividirlo. Esto es lo mismo que un medio más coseno de 2 tita dividido entre 2, ¿ya? Entonces, para esta parte, si yo integro solito el 1 medio, entonces me va a quedar 1 medio por tita, ¿no? Estoy integrando respecto de tita. Y luego, si yo integro esta otra parte, ¿qué me va a quedar? Ya les he dicho, aquí tengo coseno de 2 tita, entonces multiplico por 2, ¿no ve? Y tengo que dividir entre 2. Entonces aquí 2 por 2, por eso me queda un cuarto. Y luego lo integro normal, lo que es el coseno de tita, y me queda seno de 2 tita. Y los límites de este menos pi medios hasta pi medios. Entonces el área de mi circunferencia va a ser 162 por el límite superior va a ser pi medios. Aquí me queda seno por 2 tita, seno de 2 tita, seno de 2 por pi medios. Luego menos, ¿no ve? Menos el límite inferior. Sería 1 medio por tita. El límite inferior es menos pi medios. Y luego menos 1/4 del seno de 2 por menos pi medios, límite inferior. Ya, si yo hago 2 por pi medios, sería 2 por 90 grados. Y 2 por 90 grados es 180. Seno de 180 o seno de 0 me va a dar 0. Entonces esto se vuelve 0. Para esta otra parte me va a quedar lo mismo, solo que menos 180. Y seno de menos 180, seno de menos 180 les va a quedar 0. Incluso pueden meter esto a la calculadora, ¿no ves? Si es que tienen dudas, lo meten en forma de radianes y les va a dar 0 acá y les va a dar 0 acá, ¿ya? Luego esto me va a quedar 1 medio por pi medios y eso va a ser pi cuartos. Luego para este otro lado, menos por menos se vuelve más. Me va a quedar pi medios por 1 medio, pi cuartos. Y pi cuartos más pi cuartos me va a quedar pi medios.
Y 162 por pi medios me va a quedar 81 por pi. Y esto en unidades cuadradas. Y ya nosotros sabemos que el área de la circunferencia es pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio de mi circunferencia, ¿cuánto era? Valía 9. ¿Ya? Entonces sería 9 al cuadrado por pi. Ese era el radio de mi circunferencia, si se acuerdan. Entonces aquí me va a quedar 81 pi, que coincide con el área que hemos encontrado utilizando lo que es integrales dobles, ¿ya? De esa forma igual sería mejor que lo hagan incluso. Pero si es que el tiempo les pisa, entonces directamente utilicen el área de la circunferencia. Luego el área sombreada va a ser el área de la circunferencia menos el área de la lemniscata que ya hemos encontrado, que sería 81 pi de esto, menos 81 medios, y nos va a dar este valor, ¿no? A directo lo pueden meter ustedes a la calculadora, donde pi es 3.1416 y les da este valor. El área es igual a 213.97 unidades cuadradas. Y ahora sí, a ver, hemos terminado el ejercicio. Ahora intentaremos meter una vez más ya lo que es la ecuación de la lemniscata para pasar al otro ejercicio. Y ahora sí. También decirles que este programa igual está disponible en lo que es los celulares, ¿ya? Busquen la aplicación 3D, GeoGebra 3D, y eso directamente lo instalan y ustedes metan de la misma forma que yo estoy introduciendo acá estas ecuaciones, igual les va a salir en el celular. Les he compartido, creo, los links del anterior semestre, pero eso era para el tema número 1 de lo que era geometría en el espacio. Y ahí estaba utilizando este programa, solo que en el celular, ¿ya? Ya, entonces ahí como están viendo, ahí me da lo que es la gráfica de mi lemniscata, ¿ya? En este caso en el plano. También debo estar graficando acá, pero se está lenteando ya, lo que es en 3 dimensiones. Pero en esta parte, en 2 dimensiones, ya me lo ha graficado lo que es la lemniscata y tiene esta forma, ¿ya? Han visto que he introducido la ecuación y me lo ha graficado. Y aquí estamos viendo, fíjense que está menos 8 y aquí está menos 10, ¿ya? Y aquí en medio estuviera menos 9, que coincide con lo que, ¿qué se llama? Con lo que hemos graficado, ¿ya? En el ejercicio, en el papel, me había colocado aquí sus ejes en menos 9 y el otro eje era en 9. Lo que cruzaba en el eje real, la curva de la lemniscata. Y también les dije que sus diagonales forman 45 grados. ¿No ve? Y fíjense, aquí tengo 2 y aquí tengo 2. Y la curva se está curveando, pero fíjense, es como si fuera una recta de 0 a 2. ¿No ve? Es decir, 2 aquí y 2 acá. La tangente de 2 sobre 2 les va a dar 45 grados. Entonces, la diagonal forma 45 grados con este eje. Lo mismo pasa con aquí abajo, forma 45 grados y así. Entonces, si es que el ingeniero les metiera alguna ecuación medio, no sé, que no se ubican cómo graficar, entonces lo pueden meter acá a lo que es el GeoGebra y también ya les he dicho ahí la aplicación en celular. 3D GeoGebra y lo meten como estoy introduciendo acá y ahí ya les va a salir la gráfica. Incluso esto ustedes lo pueden imprimir y sobre esto pueden trabajar, ¿no? Eso ya depende del ingenio de cada uno de ustedes. Y aquí puedo meter todavía lo que es la circunferencia que me daba, ya, a ver. Aquí. ¿Ya? Y en esta parte, fíjense, estamos viendo la circunferencia. Y este es el gráfico que tenía en mi hoja, ¿lo ve?
introducido la circunferencia. Ustedes han visto la misma ecuación que hemos utilizado. Y acá su centro está en lo que es el 0,9, ¿ya? Justo acá. Ahí está su centro, esta mi circunferencia, y su radio es 9 igual. Y ese es el área que hemos hallado entre la lemniscata y la circunferencia. Entonces así, de esa manera, ustedes lo pueden graficar. Y ahora sí pasamos al siguiente ejercicio. Ya, cualquier duda que tengan, igual pueden interrumpir, nomás está habilitados micrófonos. Ya, para el siguiente ejercicio número 2 nos decía determinar el volumen limitado por las superficies, y ahí ya nos daba superficies normales, ¿ya? Esas superficies. Y esta primera superficie es lo que es una paraboloide, ¿ya? En este caso lo estoy colocando así. Esto continúa hasta el menos infinito en el eje Z. Aquí que coloco. En el eje Z, ¿ya? Continúa. Esto era Z, no es Y. Ya, esta es la ecuación de la paraboloide, lo que está pintado de rojo, y este Z más Y igual a 1 es la ecuación de un plano, ya es lo que está acá de azul. Es este plano, y este plano intersecta con este paraboloide, y fíjense acá en la intersección, en la parte de arribita, va a crear lo que es un volumen. Ese volumen es el que nosotros tenemos que hallar. Y otra vuelta, si es que no se ubicaran, otra vuelta de lo que hemos hecho en geometría analítica, el tema número 1. Entonces ustedes van otra vuelta a lo que es la aplicación GeoGebra. Van a la aplicación GeoGebra y aquí en vista ustedes colocan gráficas 3D, ya gráficas 3D, y se les va a habilitar lo que es esta ventana de acá del lado derecho. Y ustedes ahí introducen la ecuación que ustedes quieran. En este caso, fíjense, yo he introducido la ecuación, sería x al cuadrado más y al cuadrado. El z no he introducido nada, directamente más z igual a 1. La ecuación tal y como me ha dado, la he introducido acá en la entrada y me ha graficado, ¿ya? Y no sé si se nota bien, pero lo que está pintado de azul, a ver, se está lenteando. No sé si lo aprecian a ver, pero aquí está pintado de azul y ese es el paraboloide, ¿ya? Aquí está pintadito de azul, el paraboloide. Y luego la otra región que les he dicho era el plano, ¿ya? El plano es esto que está sombreado de rojo, ¿ya? Clarito, aquí está un plano y era el B aquí nos está diciendo que era Y más Z igual a 1. Igual le he colocado la entrada tal y como me ha dado y me lo ha graficado lo que es el plano. Y ahí ya me he ubicado como es el gráfico. Bueno, si es que ustedes no se acuerdan, ¿no? Y luego, una vez que he intersectado el plano con el paraboloide, con lo que está de azul, va a generar esto, lo que es un cono, ¿ya? Lo que está pintado de rojo, lo que es no es un cono, perdón, lo que es ese cilindro. Esa es la intersección, este cilindro es la intersección de este plano con este paraboloide. Y aquí lo que está pintado de amarillo es la intersección, ¿ya? Entonces, ya, teniendo eso en cuenta, ya ustedes con esto igual lo pueden graficar, si es que no se ubican o si no, si ya se defienden mejor, entonces lo grafican a la mano. Vamos. Ya, entonces aquí tengo el plano, mi paraboloide, aquí lo intersectaba mi plano, este paraboloide, y cuando lo intersecta se va a generar una sombra ya en lo que es el plano XY, se va a generar esta sombra, y esta sombra es la ecuación del cilindro, ¿ya? En este caso tenemos que intersectar lo que es el paraboloide con el plano. ¿Cómo intersecto yo el paraboloide con el plano? Voy a despejar cualquiera de sus variables. En este caso voy a despejar z y va a ser 1 menos y. Y este z lo reemplazo en acá. Entonces aquí va a quedar 1 menos y en vez de z del paraboloide, y luego más x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Ya, luego después de eso, esto se parece a lo que es la ecuación de una circunferencia, ¿no ve? La sombra que proyecta, la intersección. Y voy a completar lo que es cuadrados, ¿ya? Completo cuadrados y de aquí voy a tener el centro y el radio de esta sombra, de esta proyección, que es una circunferencia. Entonces ahí ya tengo lo que es el radio y tengo lo que es el
centro, donde está ubicado esta circunferencia en el plano. Ahora, para no complicarme la vida, otra vuelta voy a transformar a lo que es coordenadas cilíndricas, ¿ya? Para coordenadas cilíndricas, x es igual a r coseno de θ, y es igual a r seno de θ, z es igual a z y el jacobiano es igual a r. Eso ya lo hemos demostrado ya en la clase del día viernes. Lo hemos demostrado otra vuelta, calculando el jacobiano parte por parte. Luego, la ecuación del paraboloide. Ahora vamos a reemplazar estas variables x, y, z en la ecuación del paraboloide. Me fijo la ecuación que me daban del paraboloide y reemplazo ahí. Z más r al cuadrado coseno de θ, ¿no? Luego más r al cuadrado por el seno al cuadrado de θ igual a 1. De acá voy a factorizar lo que es r al cuadrado y me va a quedar coseno al cuadrado más seno al cuadrado y eso es igual a 1. Y solamente me va a quedar r al cuadrado y esto igual a 1. De acá z va a ser igual a 1 menos r al cuadrado. Y ahí esa es la ecuación de mi paraboloide en coordenadas cilíndricas. Para la ecuación del plano, lo mismo. Nuestra ecuación del plano, que era igual, era z más y. Entonces va a ser z más r seno de θ igual a 1. Y eso es lo que tengo acá, z más r seno de θ igual a 1. Entonces voy a despejar z. Eso va a ser 1 menos r seno de θ. La ecuación del plano en coordenadas cilíndricas. Estoy despejando z porque fíjense que la ecuación del plano es el límite inferior de z y la ecuación del paraboloide es el límite superior. Entonces me conviene tenerlo despejado en z. Luego la ecuación de la circunferencia, que se va a proyectar, la sombra que vamos a tener acá, hemos hallado y era igual a esta. Ya en su forma más simplificada, sin completar cuadrados, lo más simplificado era esto. X al cuadrado más y al cuadrado menos y. Entonces reemplazo ahí lo que es la transformada a polares. Entonces va a quedar r al cuadrado, coseno al cuadrado, más r al cuadrado por seno al cuadrado y menos r seno de θ, igual a 0. Luego de acá factorizo lo que es r al cuadrado, coseno al cuadrado más seno al cuadrado se vuelve 1. Y de este otro lado, este que está con signo negativo, menos r seno de θ, pasa al otro lado con positivo. De acá se simplifica un r y solamente va a quedar este lado r igual a seno de θ. Y esa sería la ecuación de mi circunferencia en coordenadas cilíndricas. La ecuación de esta sombra que se ha proyectado de la intersección, no se olvide. Ahora sí, el volumen por triple integral, ¿cuál va a ser? En la clase del día viernes ya tenía que resolver este ejercicio, solo que me he equivocado en el límite inferior ya de lo que era diferencial de z. Pero esta vez ya lo estoy corrigiendo y ya, ahora sí lo vamos a terminar de resolver. Ya va a ser la triple integral. triple integral, perdón. Y esta vez solamente voy a tomar en cuenta el ángulo desde acá, desde 0 hasta la mitad, ¿ya? Es decir, solo voy a llegar desde acá, voy a llegar hasta este eje. Es decir, acá solamente va a haber 90 grados, ¿ya? Voy a encontrar el volumen, es como partir esto a la mitad. Encuentro la mitad del volumen, lo multiplico por 2 y voy a encontrar el volumen total, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer para no complicarme la vida, porque si no se va a hacer más largo todavía. Entonces lo multiplico por 2 y para mi diferencial de θ va a ir desde 0 hasta 90 grados nada más, ¿ya? Luego, a la integral siempre hay que multiplicarla por lo que es el jacobiano. Para este caso, el jacobiano va a ser r en coordenadas cilíndricas. ¿Ya? Y luego, por diferencial de z. El diferencial de z, ¿desde dónde hasta dónde va a ir? Para encontrar los límites, fíjense, va a venir y va a chocar acá, a lo que es el plano. Va a chocar al plano, ese sería el límite inferior, luego va a subir y va a chocar a la hiperboloide, ese sería el límite superior. Entonces la ecuación del plano es mi límite inferior, en este caso 1 menos r seno de θ, mi límite inferior, y mi límite superior va a ser la ecuación del paraboloide, que sería 1 menos r al cuadrado. Ese sería mi límite superior. Luego para diferencial de r, mi diferencial de r, ¿cómo va a ser? Va a venir, va a empezar chiquitito, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo y se va a comportar según la función de la circunferencia que está en el piso. R en coordenadas cilíndricas trabaja en el piso nada más. No es que R va a venir acá en 3 dimensiones, no, simplemente en el piso, ¿ya? Va a estar así, pero eso en coordenadas esféricas.
Ya, luego R va a venir desde 0 y va a recorrer lo que es la ecuación de la circunferencia, ya en este caso en coordenadas polares. Entonces va a venir desde 0 hasta recorrer la ecuación de la circunferencia, que sería R igual a seno de tita. Entonces va a venir desde 0 hasta seno de tita. Y el ángulo diferencial de tita va a venir desde 0 hasta pi medios. Vamos a encontrar primero la mitad del volumen y lo multiplicamos por 2. Tendríamos el volumen total. Ya, luego de acá R va a salir fuera de mi integral porque ahora voy a integrar respecto de Z y R es respecto de Z es una constante, sale fuera de mi integral. Luego me queda la integral de diferencial de Z y eso nada más va a ser Z. El límite inferior va a ser 1 menos R seno de tita y el límite superior va a ser 1 más R al cuadrado. De acá, evaluando límite superior y límite inferior, me va a quedar esta expresión. El límite superior va a ser 1 menos R al cuadrado. Y luego menos el límite inferior, que sería menos 1. Y menos con menos se vuelve más R seno de tita. Por diferencial de R, diferencial de tita. Ya, continuamos. De acá, este 1 con este menos 1 se va a cancelar. Me va a quedar menos R al cuadrado y más R seno de tita. Luego multiplica este R por este menos R al cuadrado y me va a quedar menos R al cubo. Y este R por este R se va a quedar R al cuadrado. Y ahora tengo que integrar esto. Y lo voy a dividir en dos partes, ¿ya? Para no hacerlo tan directo esta vez. Aquí me va a quedar menos R al cuadrado, diferencial de R, diferencial de tita, mi primera integral. Y para esta otra parte va a ser más y el 2, no hay que olvidarnos, 2 veces. Y aquí va a ser R al cuadrado, seno de tita, diferencial de R, diferencial de tita. De acá la integral de menos R, o perdón, la integral de R al cubo, porque este negativo puede salir fuera de mi integral, es una constante. Entonces, aquí primero está saliendo el negativo fuera de mi integral, luego en esta parte, el seno de tita respecto de R es una constante. Entonces, el seno de tita sale fuera de mi integral y solamente se queda R al cuadrado, las variables con las cuales estoy integrando. Luego, para esta otra parte, la integral de R al cubo va a ser R a la cuarta dividido entre 4. Límite superior y el límite inferior, seno de tita y 0. Para esta otra parte, la integral de R al cuadrado va a ser R al cubo dividido entre 3. Límite superior y límite inferior, el mismo. Evalúo estos límites. Aquí va a ser R a la cuarta, va a ser seno a la cuarta de tita dividido entre 4 menos el límite inferior que sería 0. 0 a la cuarta dividido entre 4, esto por diferencial de tita. Y para esta otra integral va a ser R al cubo, va a ser seno al cubo de tita dividido entre 3, luego menos el límite inferior que sería 0 al cubo de entre 3, este 0, es 0 entre 3, 0, este igual 0 entre 4, 0. Y me va a quedar esta expresión, ya lo que tengo aquí abajo. De acá, esta parte se multiplicaba, seno de tita por seno al cubo, me va a quedar seno a la cuarta de tita. Y aquí me va a quedar 2, y este 3 sale fuera de mi integral, un número, una constante, y me queda 2 tercios. De acá igual el 4 sale fuera de mi integral, y aquí era menos 2, entonces me queda menos 1 medio. Ahora fíjense, esta integral es la misma, ya es integral desde 0 hasta pi medios de seno de cuarta de tita, diferencial de tita. Entonces se suma directamente, sería menos 1 medio más 2 tercios que me va a dar. Menos 1 medio más 2 tercios. Pucha. Me va a dar así, sería 6, aquí vendría lo que es menos 3, y aquí vendría lo que es 2 por 2, 4, ¿no ve? Y aquí me tendría que dar un sexto, ya en esa parte igual, no sé por qué me equivoco. Ya, menos 1 medio más 2 tercios me va a dar un sexto, ya, entonces en esta parte solo sería corregir eso, más bien, un sexto. Y luego este integral de este 0 hasta pi medios de seno de pi cuartos de tita, diferencial de tita, ustedes directamente lo pueden meter a la calculadora o pueden revisar del ejercicio anterior del día viernes, el que hemos hecho el día viernes. Hemos resuelto esta integral ya. Y esta integral es bastante larga, así que para no alargar esto también, hemos resuelto el día viernes. Entonces directamente el resultado era
pi cuartos, ¿ya? Y aquí sería pi sobre 24. Y esa sería la respuesta correcta, unidades cúbicas. Ya, entonces hasta aquí, si tuvieran alguna pregunta, igual no duden en consultar. Ya, pasando al ejercicio número 3. Nos decía, hallar la derivada parcial de u respecto de z por definición, si u era esta función. Y nos decía, tomar para a igual a 1 más el dígito de su carnet de identidad. Ya, para este ejercicio estoy tomando el número 10 ya, directamente. Digamos que mi carnet termina en 9, entonces 9 más 1, 10. Y esa es mi función. Entonces, por definición, la derivada parcial va a tener esta expresión, que va a ser el límite cuando h tiende a 0. También en otros libros pueden colocarlo aquí respecto a qué están derivando z. Entonces, cuando delta 0, perdón, donde delta z tiende a 0. Aquí en vez de colocar h pueden colocar delta z. Aquí en vez de h van a colocar delta z. También pueden colocar eso. Pero para no complicarnos la vida, directamente voy a colocar lo que es h, ¿ya? Igual es válido. Solo era el nombre, ¿no ve? Ya, entonces va a ser mi función evaluada en xy y en z más h, en ese pequeño incremento, y menos mi función original. Entonces, en la parte que haya z, nosotros ¿qué vamos a colocar? Z más h, ¿ya? Entonces, esta es mi función que tengo, mi función original. Entonces, esta es mi función, en vez de z, yo lo voy a colocar z más h, ¿no ve? Para esta primera parte. En vez de z, voy a colocar z más h, y esto sería elevado al cuadrado. Luego, menos mi función original, tal y como está. Entonces, en este caso sería x al cuadrado, menos y al cuadrado, menos 10 por x por y sobre z, y menos z al cuadrado, ¿no? Menos la función original dividida entre h. De aquí el límite va a ser igual a h cuando tiende a 0. Y de acá se va a simplificar este x al cuadrado, y al cuadrado, y este z todavía, ¿no? También se va a simplificar, pero después. Este x al cuadrado, este y al cuadrado se simplifica con este que tengo aquí adelante. Y esto se queda tal y como está, y voy a desarrollar este binomio elevado al cuadrado. Sería z al cuadrado más 2 por z por h más h al cuadrado, ¿no ve? Esto, y luego sería menos z al cuadrado menos 10 por x por y sobre z. De acá el z se va a cancelar, signos opuestos, y de acá voy a factorizar lo que es h. Ya me va a quedar h por 2z más h. Luego más, voy a factorizar el 10 por x por y. ¿No? De estos dos, 10 por x por y, factorizo y me va a quedar 1 sobre z más h, y luego menos 1 sobre z. Ya, una vez haciendo eso, lo voy a unir estas dos divisiones. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar? Va a ser el mínimo común, el máximo común denominador sería, ¿no? Va a ser z por z más h, ¿no? Estos dos. Luego, este z va a pasar aquí arriba a multiplicar, y se va a restar con este otro lado. Sería z menos h. De acá se cancela lo que es z, me va a quedar menos h. Este signo negativo sale aquí afuera, y me va a quedar esta expresión, ¿ya? De aquí vemos que el h puedo factorizar otra vuelta de estos dos términos. Factorizo el h y se me simplifica con el h del denominador, ¿ya? Siempre tienen que tratar de factorizar lo que es h, y tienen que tratar de simplificarlo para que no les quede lo que es la indeterminación. Se acordarán que en los límites lo que nos importaba era evitar las indeterminaciones. Luego me va a quedar esta expresión, ¿ya? Y estos h se simplifican y solamente me queda lo de arriba, el numerador. De acá directamente ya evalúo cuando h es igual a 0. Cuando ya simplifico un h, lo evalúo. Aquí va a quedar 2z más 0 en vez de h, porque h tiende a 0. Luego va a quedar menos 10 por x por y. Luego en vez de h me va a quedar otra vuelta 0. ¿Ya? Y haciendo operaciones, por ejemplo, 0 en aquí solamente 2z. En aquí 0 más z me queda z, z por z, z al cuadrado, y aquí me va a quedar 10 por x por y dividido entre z al cuadrado. Y esa sería la derivada parcial respecto de z por definición.
¿Ya? Y si ustedes derivan esta misma expresión así directo, les va a quedar el mismo resultado, ¿ya? Compañeros, el ejercicio número 3 me ha faltado tiempito para transcribirlo. Ahorita lo tengo en borrador ya. Este ejercicio número 4, perdón, lo tengo en borrador, lo que es el hallar por definición el incremento, ya, pero lo tengo en borrador, eso me faltaría transcribirlo y directamente este ejercicio número 4 en PDF les pasaría, ya no creo que tenga tiempo para grabar otro video, estoy igual con hartas cositas. Entonces directamente este ejercicio número 4 en PDF y nada más, eso sería todo, compañeros. Luego respecto a que estaban pidiendo que se suspenda el examen, a ver, voy a dejar de grabar.